mientras que la mayoría en Occidente continúa concentrándose en lo que tienen justo delante de sus narices, en las últimas noticias del día o en el ciclo noticioso de 24 horas, especialmente en lo relacionado con las guerras en Ucrania y Rusia, y en el Medio Oriente entre Israel y, bueno, casi todos, hay algo más sucediendo en el mundo que podría indicar un cambio significativo e incluso un cambio tectónico en el equilibrio de poder y en dónde se encuentran los centros de gravedad en el mundo actual. Esto podría tener ramificaciones importantes para los Estados Unidos y el mundo occidental en general. Y literalmente no hay nadie mejor para hablar de estas cosas y descubrir cuál es la verdad y lo que realmente está ocurriendo que el profesor John Mearsheimer, un teórico internacional extraordinario, trotamundos como estamos a punto de descubrir aquí e increíblemente elocuente. John, gracias por venir al programa hoy. Es un placer estar aquí, Danny. Bueno, escucha, antes de adentrarnos en este tema que me interesa mucho, estoy muy ansioso por escuchar algunas de tus observaciones sobre estas cosas. Refiriéndome a mi comentario de Trotamundos, acabas de regresar de un viaje bastante sustancial por algunas de las partes más importantes del mundo. Estuviste en China, diste varias conferencias en uno de sus principales centros de estudios gubernamentales y en varias de sus universidades. Te reuniste con el presidente de Indonesia, el nuevo presidente de allí, quienes buscaban tu orientación y consejos sobre algunas cosas. Incluso estuviste en Doha. ¿Podrías contarnos un poco sobre lo que hablaste y cómo se ve el mundo desde la perspectiva china? Bueno, Danny, lo más importante que saco de mis viajes es que, una vez que sales de Occidente, ves que las opiniones sobre la política internacional y los temas del momento que personas como tú y yo tenemos son ampliamente compartidas. Si preguntas a la gente cuál es la causa principal de la guerra en Ucrania, casi todos fuera de Occidente dicen que es la expansión de la OTAN. Así que tienes esta situación muy interesante, en la que nuestras opiniones son más bienvenidas fuera de Occidente que dentro de él. El segundo punto que haría es que es muy claro, cuando viajas, que la mayoría de las personas fuera de Occidente creen que la gente en Occidente ha perdido la cabeza. Simplemente no pueden entender lo que está sucediendo. No entienden, por ejemplo, la política estadounidense. Por todas partes donde fui, la gente no podía entender por qué Estados Unidos está apoyando el genocidio israelí en Gaza, y no podían entender por qué Estados Unidos no ha puesto fin a la guerra en Ucrania. Todos entienden que esta es una causa perdida y están profundamente comprometidos con verla terminar, pero piensan que Estados Unidos es un obstáculo en ese sentido. Así que tienes esta sensación de que la gente piensa que los Estados Unidos, los europeos y por supuesto los israelíes realmente no están actuando de manera inteligente en absoluto. Bueno, ¿quién podría discutir eso? Cualquiera dispuesto a verlo, supongo, de manera realista. De hecho, tuvimos al coronel Jacques Paul más temprano hoy, quien también usó ese lenguaje tan fuerte y dijo que él mismo estaba casi arrancándose el cabello, tratando de entender por qué Estados Unidos y Europa están tomando algunas de las acciones que mencionaste. Así que uno se pregunta si tal vez más personas están comenzando a darse cuenta. No sé si eso es más una esperanza que una observación, pero ciertamente los de fuera, como dices del país, lo están. Bueno, creo que más personas dentro de Occidente, más personas que nunca, están comenzando a cuestionar lo que estamos haciendo. Creo que cuanto más dure el genocidio en Gaza, más personas comenzarán a alzar la voz y simplemente dirán que esto es absolutamente abominable y que debe detenerse. Así que estás viendo a más personas hablar, pero aún así los números no son tan grandes, y apenas ha tenido algún efecto en la política, tanto en Gaza como con respecto a Irán, Hezbollah y la guerra en Ucrania.
Sí, y en realidad vamos a profundizar en todo eso hoy, pero quiero comenzar en la parte inicial del programa hablando de lo que está en las noticias. La cumbre de los BRICS acaba de concluir, y según todos los informes, hay, y tal vez incluso alimentado por algunas de estas observaciones que estás diciendo, otras personas alrededor. En el mundo parece haber un creciente interés en acercarse a los BRICS o a casi cualquier otra cosa que parezca estable y que ofrezca una oportunidad de ganar-ganar. Sé que eso es algo que gran parte del liderazgo dentro de los BRICS, especialmente China y Rusia, han estado promoviendo. ¿Viste algo de eso en tus viajes? Sí, creo que lo que está ocurriendo con los BRICS es completamente consistente con la discusión que hemos tenido en los últimos 5 minutos. Los países fuera de Occidente, ciertamente países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, por mencionar los más obvios, pero también países como India son profundamente desconfiados, si no hostiles, hacia los Estados Unidos. Están muy interesados en crear instituciones que sean alternativas a las instituciones occidentales y están interesados en trabajar juntos para enfrentar las amenazas de Estados Unidos. Esto ha sido evidente desde hace mucho tiempo con respecto a China y Rusia. Ambos han trabajado juntos de manera muy cuidadosa y estrecha porque ambos ven a los Estados Unidos como un enemigo mortal. Pero incluso si hablamos de un país como India, en India hay una profunda desconfianza hacia los Estados Unidos, y muchas personas en India no creen que Estados Unidos esté siguiendo políticas inteligentes. No quieren acercarse demasiado a Estados Unidos, y al final del día, ¿quién puede culparlos? Así que lo que está sucediendo es que todos estos países fuera de Occidente están tratando de encontrar formas de lidiar con Occidente, y creo que eso es lo que estás viendo con los BRICS. Y, por supuesto, no es algo que puedan simplemente decir, bueno, no nos gustan más ustedes, así que nos vamos para acá. Porque todavía tenemos una de las mayores potencias militares del mundo, y definitivamente tenemos una economía con poder que no puede ser ignorado. Y la gente no quiere ignorarlo, de hecho, quieren beneficiarse de él y tener relaciones comerciales, etc. Pero, en algún momento, están comenzando a preguntarse, ¿dónde queremos asegurarnos de que esté nuestra principal fuente de estabilidad? O, al menos, tal vez están tratando de diversificar, en lugar de depender únicamente de los Estados Unidos. Y como yo argumento, esta es una herida completamente autoinfligida. Quiero retomar un punto aquí para regresar a lo que creo que fue un gran punto de inflexión. Ciertamente algo como esto probablemente se viene gestando durante décadas, pero quiero regresar a un momento específico aquí y obtener tus opiniones al respecto. Este es Joe Biden en el día de apertura de la guerra entre Rusia y Ucrania, hablando sobre cómo vamos a usar nuestro poder militar y económico para aplastar a Rusia. Fragmento del discurso de Biden. Putin eligió esta guerra, y ahora él y su país pagarán las consecuencias. Hoy estoy autorizando sanciones adicionales y fuertes limitaciones sobre lo que se puede exportar a Rusia. Esto va a imponer costos severos a la economía rusa, tanto de inmediato como a largo plazo. Hemos diseñado intencionalmente estas sanciones para maximizar su impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en los Estados Unidos y nuestros aliados. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes para formar parte de la economía global. Limitaremos su capacidad para hacerlo. Vamos a frenar la capacidad de financiar y hacer crecer el ejército ruso. Impondremos importantes sanciones y vamos a debilitar su capacidad de competir en una economía tecnológica del siglo XXI. Ya hemos visto el impacto de nuestras acciones en la moneda de Rusia, el rublo. Los Estados Unidos y nuestros aliados y socios saldrán de esto más fuertes, más unidos, más determinados y con un propósito más claro. Y la agresión de Putin contra Ucrania terminará costándole caro a Rusia, tanto económica como estratégicamente. Los aseguraremos de eso.
Putin será un paria en el escenario internacional. Cualquier nación que apoye la agresión desnuda de Rusia contra Ucrania será manchada por asociación. Wow, cuando escuchas eso, y considerando que justo ahora resuenan los ecos de la cumbre de los BRICS con todas estas naciones uniéndose, no parece que hayamos tenido mucho éxito allí, ¿verdad? Quiero decir, en primer lugar, es obvio que no hemos logrado convertir a Putin en un paria, ni aislarlo. Eso puede ser cierto en Occidente, pero fuera de Occidente eso no es cierto en absoluto, como lo deja claro la cumbre de los BRICS. Además, es bastante evidente que la política estadounidense en Ucrania, contraria a lo que el presidente Biden pretendía, ha fracasado. No hay casi ninguna duda de eso. Ucrania está en el proceso de perder la guerra, lo cual es otra forma de decir que la OTAN está a punto de perder la guerra también. Biden no logró llevar a los rusos de rodillas. No logró destruir la economía rusa. De hecho, la economía rusa parece estar prosperando, y el ejército ruso, como el general Kavoli, el comandante supremo aliado de la OTAN, ha dejado claro es más poderoso hoy que al inicio de la guerra. En otras palabras, el ejército ruso está creciendo en poder, no perdiéndolo. Así que lo que ha ocurrido en Ucrania ha sido un fracaso colosal para la administración de Biden. Sí, de hecho. Justo tenía un titular ahí, o Gary tiene uno listo para mostrar, donde vemos que el general Kavoli dijo que sí, van a terminar la guerra más fuertes de lo que estaban cuando comenzó. Y eso es algo que habíamos dicho, especialmente en el primer año de la guerra, sobre lo mal que Rusia había actuado, y cómo esto exponía sus debilidades estratégicas y operativas, etcétera, etcétera. Y ahora, no solo han pasado 12 meses consecutivos en los que Rusia avanza cada vez más hacia el oeste, de manera metódica y ahora a un ritmo cada vez más rápido, sino que el complejo industrial militar ruso, el tamaño de sus fuerzas, el nivel de entrenamiento de sus tropas, los avances tecnológicos de sus fuerzas, tanto ofensivos como defensivos, están por las nubes. Hay otro informe que vi en los últimos días que señala que en Occidente se está reconociendo que el ritmo y el ciclo de las iteraciones tecnológicas rusas, ya sea desarrollando nueva tecnología o contratecnología, está simplemente fuera de serie. Mientras tanto, nosotros seguimos atrapados en la era de piedra, en cierto sentido. Así que de todas las formas en las que quieras verlo, ellos son más fuertes y nosotros más débiles. Ahora, cuando hablas de cómo el resto del mundo ve esto, ¿qué impacto tiene esto en el futuro económico y en la seguridad nacional de Estados Unidos? Bueno, hay una distinción, Danny, entre poder y política. Y creo que, en línea con lo que dijiste hace unos 5 minutos, señalabas que Estados Unidos sigue siendo un país increíblemente poderoso. Eso es completamente cierto. Y creo que si viajas por el mundo, ves que otros lo entienden. Nadie está argumentando que, en términos de poder bruto, Estados Unidos haya perdido su ventaja. Estados Unidos sigue siendo un país notablemente poderoso. Tiene una economía dinámica y si miras las proyecciones de crecimiento poblacional, debería seguir siendo tan poderoso o incluso más que la mayoría de sus competidores en el planeta. Así que todo el mundo entiende eso. Lo que las personas cuestionan son las políticas estadounidenses. Piensan que nuestras políticas simplemente no tienen ningún sentido. Esto aplica con respecto a Israel, a Ucrania, al uso de sanciones y así sucesivamente. Así que las personas cuestionan nuestras políticas, pero son conscientes del hecho de que somos tan poderosos. Lo que están tratando de hacer es encontrar formas de protegerse frente a ese poder, creando instituciones o acuerdos cooperativos que les permitan defenderse frente a la fuerza estadounidense. Y de una manera muy importante, eso es lo que muchos países están tratando de hacer, simplemente protegerse frente al poderío de Estados Unidos. Sabes, me pareció muy interesante algo relacionado con el discurso de Biden de 2022, que acabo de reproducir hace un momento. Vladimir Putin, de hecho, hace apenas un par de días, parece estar de acuerdo en un punto específico.
Biden dijo en ese discurso que iba a restringir la capacidad de Rusia para usar el dólar y dificultarles las cosas. Y ahora Putin dijo hace un par de días que parece estar de acuerdo. Dijo que esto es algo que está avanzando lentamente, que no es como que después de la cumbre de los BRICS, el dólar caerá la próxima semana. Pero, ¿cómo ves estas tendencias que han estado ocurriendo y cuáles son los riesgos para Estados Unidos si esto continúa? No hay duda de que alrededor del mundo las personas están profundamente inquietas por el hecho de que el dólar sea tan poderoso en términos de intercambio internacional o comercio económico. Sabes, todo el sistema SWIFT es algo que le da a Estados Unidos una ventaja económica significativa sobre países en todo el mundo. Y a esos países les gustaría encontrar una manera de crear un sistema que supere, o sea, una alternativa al sistema SWIFT y una alternativa al dólar. Pero hacer eso no es fácil. Es simplemente muy difícil y no está claro que en el corto plazo los rusos y los chinos trabajando juntos o cualquier grupo de países trabajando juntos puedan desarrollar un sistema de pagos que reemplace a SWIFT y les permita escapar del verdadero dolor económico que Estados Unidos puede infligirles. ¿Y cuáles son los costos o sacrificios para cualquiera de esos otros países que podrían estar involucrados en hacer esto? Bueno, echemos un vistazo a algunos de los países en los BRICS. Podemos simplemente tomar el caso de la India, pero también hay varios otros países que quieren hacer negocios con ambos lados. Incluso puedes considerar a Turquía. Turquía ha solicitado unirse a los BRICS, quieren permanecer en la OTAN, todavía afirman tener aspiraciones de unirse a la UE, etc. Pero, ¿cuáles son las compensaciones, los pros y los contras de querer por un lado tener un sistema adicional, aparte de SWIFT, pero también seguir haciendo negocios con el dólar? El compromiso es muy simple. Ellos solo quieren acceder a un sistema alternativo, o tener la capacidad de acceder a un sistema alternativo que les permita eludir las sanciones estadounidenses, evitar los castigos de Estados Unidos. Es tan sencillo como eso. La realidad es que, dado el poder del dólar y el sistema SWIFT, es muy fácil para Estados Unidos sancionar a países en todo el mundo. Y estos países están buscando formas de evitar eso. Como dije antes, el problema es que actualmente no existe una forma clara y efectiva de superar el sistema SWIFT. ¿Crees que esa tendencia continuará o ves que eventualmente estos esfuerzos tendrán éxito? No soy economista, así que no puedo decirlo con certeza. No deberías darle demasiada importancia a lo que digo sobre estos temas porque no es mi área de especialización. Pero todo lo que leo indica que es poco probable que se desarrolle una alternativa al sistema SWIFT en el futuro cercano. Entiendo. Hablemos entonces de otra cosa que Biden mencionó en su discurso, que quería convertir a Rusia en un paria en el escenario internacional. Pero, como acabas de mencionar, y este informe lo muestra, no parece haber mucho de eso en este momento. Fragmento del informe. El presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado lo que llama un nuevo orden mundial multipolar tras dar la bienvenida a líderes mundiales en la cumbre de los BRICS. La reunión en Rusia es la primera desde que la Alianza de Mercados Emergentes tomó a 4 nuevos miembros: Egipto, Irán, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. En los márgenes de la cumbre, el líder chino Xi Jinping y el presidente indio Narendra Modi se preparan para celebrar su primera reunión bilateral en 4 años. También está presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se reunirá con el presidente ruso Putin para discutir la guerra en Ucrania. Una decisión que ha enfurecido al gobierno ucraniano. En muchos de tus viajes por el área del Indo-Pacífico en particular, ¿escuchaste alguna discusión sobre la idea de expandir aún más a los BRICS más allá de lo que es ahora? No. Creo que la mayoría de las personas entienden que los BRICS ya son bastante grandes y que incluir a más países podría ser peligroso porque,
en ese punto se vuelve inmanejable. Al mismo tiempo, entienden plenamente que cuantos más países se unan, más parecerá que el mundo se está alineando con China, Rusia e India, que son tres de los países clave que lideran a los BRICS. Pero no tuve la sensación de que las personas estén invirtiendo mucho tiempo pensando en cómo expandir los BRICS. ¿Y cuál crees que es? No sé si la palabra correcta sea meta final, pero ¿hacia dónde crees que se dirige este movimiento que Rusia y China están liderando? No solo en la parte económica, sino también en el enfoque intelectual. Porque creo que cuando miras al mundo que ha existido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, liderado principalmente por Estados Unidos y Occidente en general, nosotros básicamente dictábamos las reglas. Obviamente, después del colapso de la Guerra Fría, dictábamos todas las reglas durante algunos años. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar. Otras potencias comenzaron a surgir. Y no les gusta mucho esta idea de un barco liderado únicamente por ellos. Bueno, creo que dado lo que dijiste antes sobre cómo las personas en el mundo se preguntan qué está pasando con la política estadounidense y por qué estamos tomando estas decisiones, cuando escuchan cosas como lo que Putin dijo aquí y lo que Xi Jinping dijo hace poco, ¿cuál es el riesgo de que el orden global liderado por Occidente, que hemos visto durante los últimos 75 años, se desmorone? No hay duda de que el orden internacional que existió desde 1991, después de la Guerra Fría, hasta alrededor de 2017, se está desmoronando. Ese orden basado en reglas, como nos gusta llamarlo, estaba dominado por los Estados Unidos. Básicamente, los Estados Unidos escribieron las reglas e hicieron cumplir las reglas. Y era un orden que realmente nos gustaba por razones obvias. Pero lo que sucedió es que empezando alrededor de 2017, el mundo pasó de la unipolaridad a la multipolaridad. Eso significó que ahora había dos grandes potencias más en el sistema. Ya no era un mundo unipolar, donde los Estados Unidos eran la única gran potencia en el planeta. Esas dos grandes potencias son China y Rusia, pero especialmente China, que está interesada en alterar el orden, porque un orden trata sobre reglas, sobre las instituciones que lo componen, y los chinos quieren reescribir esas reglas. Querían crear nuevas instituciones. Y el resultado final es que lo que estamos viendo hoy en día es que están comenzando a desarrollarse alternativas a ese orden occidental que dominó el planeta durante el momento unipolar. Y los BRICS son un ejemplo perfecto de esto. Los BRICS son una institución poderosa, una institución en crecimiento, y lo que Putin, Xi Jinping y Modi, por no mencionar a los demás miembros de los BRICS, quieren hacer es fortalecer esa institución con el paso del tiempo. Esto nos lleva de vuelta a nuestra discusión anterior sobre la incorporación de nuevos miembros, donde hay peligros potenciales, y también a la búsqueda de una alternativa al sistema SWIFT, entre otras cosas. Pero estos líderes fuera de Occidente entienden perfectamente que, si vas a competir con Occidente, necesitas instituciones para hacerlo. O dicho de otra forma, necesitas crear un orden alternativo. ¿Y cuál es el riesgo para el mundo occidental? Es por eso que agradezco tu perspectiva como teórico internacional, especialmente en esta parte de la discusión, porque muchas personas ven estas cosas sucediendo, leen los titulares, pero piensan, bueno, al final del día nada va a cambiar realmente. Ellos estarán ahí, haciendo su propia fiesta, pero la vida seguirá como siempre. Si pudieras explicarnos cuál es la importancia de este cambio potencial y hacia dónde crees que se dirige. El hecho es que hay muchos otros países que están conectándose a un orden alternativo, y existen estas instituciones alternativas que Estados Unidos no controla. Es de interés de Estados Unidos dominar casi todas las instituciones que existen en el planeta. Somos un Estado muy poderoso, y por eso nos gusta la unipolaridad. Pero una vez que surgen otras instituciones, y esas instituciones se vuelven poderosas,
Las personas tienen la posibilidad de hacer negocios dentro de esas instituciones en detrimento de los Estados Unidos. Bien, entonces vemos dónde estamos ahora. Esta reunión acaba de terminar. Creo que no estoy seguro si adoptaron formalmente nuevos miembros, pero creo que hay un puñado que todavía está en la lista para unirse. Ahora, ¿dónde ves que esto se dirija en, digamos, los próximos 5 años? Es muy difícil de decir. Los BRICS son una institución bastante formidable y van a trabajar arduamente para hacerla aún más formidable con el paso del tiempo. Y si Estados Unidos continúa comportándose como lo ha hecho en los últimos años, esto contribuirá en gran medida a ayudar a países como Rusia, China e India a convertir a los BRICS en una institución aún más poderosa. Pero creo que los BRICS no van a desaparecer, y si acaso, es probable que se vuelvan más poderosos con el tiempo, lo que creará problemas para Estados Unidos. Recuerda, por ejemplo, que Turquía, que es miembro de la OTAN y ha estado firmemente integrada en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ahora está en los BRICS. Y esto no es algo que haga feliz a Estados Unidos. Bueno, en realidad, Turquía está en proceso de aplicación para unirse a los BRICS. Sí, ha solicitado formalmente. Sí, creo que la adhesión no se ha concretado todavía, pero definitivamente ha solicitado formalmente. Una cosa más que me gustaría preguntar, relacionada con tus actividades como trotamundos, no solo en este viaje, sino tal vez en los recientes, es sobre el punto que acabas de mencionar acerca de cómo nuestras acciones podrían estar acelerando este cambio. Cuando las personas en el mundo con las que has hablado ven que Estados Unidos apoya ciegamente a Ucrania en esta guerra contra Rusia, en contra de toda realidad táctica, y continúa financiándola para mantener la guerra en marcha, cuando ven que le da a Israel todo lo que pide, a pesar de que numerosos organismos internacionales han señalado que esto es un genocidio evidente, con niños siendo asesinados diariamente, cuando ven el envío de más armas a Taiwán y barcos al estrecho de Taiwán. Y luego, al mismo tiempo, observan comentarios como los de Xi Jinping, como este. Debemos mantener los 3 principios clave, a saber, no expansión de los campos de batalla, no escalada de hostilidades y no avivar las llamas, y esforzarnos por una rápida desescalada de la situación. Mientras la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose, las llamas de la guerra se han reavivado nuevamente en el Líbano, y los conflictos están escalando entre las partes. Debemos promover un alto al fuego inmediato y el fin de los asesinatos. Debemos hacer esfuerzos constantes hacia una resolución integral, justa y duradera de la cuestión palestina. Entonces tienes a China diciendo, oigan, calmémonos, busquemos una manera pacífica de avanzar. Ven que China, aparte de algunas de sus acciones agresivas en el Mar del Sur de China, acciones agresivas no militares, o al menos no militares letales, no inicia guerras en todas partes. Esto está comenzando, ya sea en el sur global, en otras partes de la región asiática, etc., a hacer que la gente piense, ¿sabes qué? Preferiría ir en la dirección de alguien que busca la paz en lugar de estos tipos que siempre están tratando de matar a todos. Hay una respuesta simple para eso, sí. ¿Y cuáles son las posibles ramificaciones de eso en el futuro? Remitiéndonos a tu conversación inicial de que a la gente no le gustan nuestras políticas. ¿Hay alguna ramificación de eso, en otras palabras? ¿O es simplemente que la gente tiene que aceptarlo porque así somos y tendrán que lidiar con ello? ¿Hay algún inconveniente para Estados Unidos? Hemos hablado extensamente de cómo estos países están tratando de crear instituciones alternativas a las instituciones lideradas por Estados Unidos que ya existen. En otras palabras, están tratando de crear un orden alternativo. Además, esto está generando todo tipo de problemas para nuestra diplomacia.
A Estados Unidos le gustaría tener mejores relaciones con la India, le gustaría que India apoyara a Ucrania y otros temas, pero los indios son profundamente desconfiados de involucrarse demasiado con nosotros. Además, esto genera todo tipo de problemas en el Medio Oriente, con respecto a Irán, Arabia Saudita y los estados del Golfo. Estos países están furiosos por nuestro apoyo a Israel, y esto nos está causando problemas diplomáticos. Nos está causando problemas diplomáticos entre los estados musulmanes en el sudeste asiático. El comportamiento de Estados Unidos tiene todo tipo de consecuencias, no hay duda de eso. Y por supuesto, es por eso que las personas fuera de Occidente se están rascando la cabeza y preguntándose, ¿por qué Estados Unidos está haciendo esto? Desde su punto de vista, las políticas que está persiguiendo Estados Unidos no tienen sentido estratégico ni moral. Entonces, está complicando la diplomacia. Me parece que este es uno de esos momentos que hacen rascarse la cabeza. Al menos para mí lo fue. Esta es una conversación reciente, creo que fue durante la Asamblea General de la ONU el mes pasado, cuando nuestro supuesto principal diplomático, el secretario de Estado Antony Blinken, fue preguntado sobre cómo van las conversaciones con su homólogo ruso, el ministro Lavrov. No hablamos directamente, pero yo estaba en la sala cuando hizo su intervención en nombre de Rusia, y él estaba en la sala cuando hice mi intervención en nombre de los Estados Unidos. Así que creo que es seguro decir que nos escuchamos. No escuché nada nuevo, desafortunadamente, sobre la agresión rusa en curso contra Ucrania. Es sorprendente que tantos países que están a medio mundo de distancia en el Indo-Pacífico se preocupen profundamente por lo que está sucediendo en Ucrania. Y la razón, nuevamente, es porque saben que si se permite que cualquier país actúe con impunidad y cometa actos de agresión, eso envía una señal a otros posibles agresores de que todo está permitido, y eso será malo para todos. Así que nuevamente lo escuché. No puedo decir si él me escuchó a mí, pero no escuché nada nuevo. ¿Cómo puedes llevar a cabo diplomacia si literalmente ni siquiera estás hablando con uno de tus adversarios estratégicos más importantes? No puedes. Pero el punto clave es que no están interesados en llevar a cabo diplomacia, por eso no están hablando. Es bastante obvio que Estados Unidos no está interesado en una solución diplomática a la guerra en Ucrania, y espero que eso cambie en un futuro previsible. Pero hasta este punto, ni Blinken ni Biden han mostrado interés en hablar con Putin o Lavrov. ¿Y cuál es el objetivo final ahí? ¿Cómo eso, al menos en sus mentes, beneficia a Estados Unidos al no interactuar con nadie más y simplemente dejar que los eventos sigan su curso? ¿Hay un estado final en esto? ¿Tienes alguna idea de cuál podría ser su razonamiento? Por un tiempo podrías argumentar que creían que Ucrania cambiaría el rumbo, que Ucrania, trabajando con Occidente, crearía una situación en el campo de batalla donde tendría la ventaja y comenzaría a empujar a los rusos hacia atrás. Y por lo tanto, no habría necesidad de diplomacia. Puedes entender esa forma de pensar, pero para mí, y sé que esto es cierto para ti también, está manifiestamente claro que el equilibrio de poder se ha inclinado decisivamente a favor de los rusos y que, si acaso, Ucrania perderá cada vez más con el paso del tiempo. Uno pensaría que en esas circunstancias, la administración de Biden debería estar buscando la diplomacia, tratando de encontrar algún tipo de solución diplomática que pueda poner fin a esta guerra y minimizar el daño causado a Ucrania y a la OTAN. Pero no estamos haciendo eso. Lo que vemos es que estamos en una situación donde la guerra en Ucrania sigue volviéndose en nuestra contra y en contra de los ucranianos, y aún así continuamos cavando más profundo. No recurrimos a la diplomacia, simplemente seguimos alimentando la guerra tanto como podemos. Y al sumar todo esto, uno solo puede preguntarse, ¿qué están pensando estas personas? Esto simplemente no tiene ningún sentido.
Sí, uno se pregunta si tal vez la realidad está comenzando a llegarle a algunas personas, al menos. No hemos tomado algunas de las peores decisiones que podríamos haber tomado recientemente. Por ejemplo, Volodymyr Zelensky vino a Washington, a la cumbre de la OTAN en su 75 aniversario, realmente buscando obtener algún tipo de hoja de ruta para la membresía en la OTAN. Quería algún tipo de compromiso, pero no consiguió nada. Luego volvió a la Asamblea General de la ONU, queriendo obtener permiso para usar cohetes de largo alcance y nuevamente esperando algo de la OTAN, pero tampoco consiguió nada. Y luego, creo que hace una semana o algo así, presentó a su parlamento la Rada este plan de victoria, cuyo punto número 1 es unirse a la OTAN ahora. En respuesta a eso, hasta ahora, todos han sido algo fríos al respecto. El nuevo secretario general de la OTAN específicamente añadió lo siguiente. Cita del secretario general de la OTAN. Pero el plan de victoria no solo se trata de una invitación para convertirse en miembro de la OTAN. El plan de victoria tiene más elementos, como el presidente Zelensky explicó hoy a su parlamento. Obviamente esto siempre es parte de un debate en curso. Lo que he dejado claro en Kiev es que, en última instancia, la membresía en la OTAN es un derecho soberano para cualquier nación que forme parte de nuestra geografía. Y los únicos que deciden sobre esto son los 32 miembros ya en la OTAN y el país que quiere ser parte de la OTAN. Por lo tanto, no debe haber dudas de que Putin o Rusia no tienen voto sobre esto, no tienen derecho de veto. Esta es realmente una discusión que está en curso entre nosotros y Ucrania. Es interesante notar que no mencionó a algunos de los miembros de la OTAN que están listos para decir no, como Viktor Orbán de Hungría, Fico de Eslovaquia y varios otros. Tal vez incluso Estados Unidos y Alemania no estén dispuestos a decir eso, pero él realmente no respondió a la pregunta de si la OTAN permitirá la entrada de Ucrania o no. Todo esto entonces simplemente sigue pateando el balón hacia adelante. Y me pregunto, ¿y esto puede ser otra de esas situaciones donde solo te rascas la cabeza y dices, no sé? ¿Podría ser que no queremos abordar esto debido a la presión que la administración Biden podría estar ejerciendo para que no hable de esto hasta después del 5 de noviembre? Entonces podríamos empezar a tratar de resolver algo. Si no es así, ¿a dónde vamos con esto? 2 puntos. Esto es más que simplemente patear el balón hacia adelante. En realidad, está empeorando una mala situación. Básicamente, le estás diciendo a los rusos que la opción de incorporar a Ucrania a la OTAN sigue sobre la mesa, y eso solo va a incentivar a los rusos a hacer aún más daño a Ucrania, a tomar más territorio y asegurarse de que Ucrania al final sea un estado verdaderamente disfuncional y fragmentado. Así que esto es completamente contraproducente, y la idea de que Putin no tiene un voto aquí es simplemente errónea. Putin ha dejado muy claro que hará todo lo posible para asegurarse de que Ucrania nunca se una a la OTAN. Y no creo que haya mucho que los estadounidenses y los europeos puedan hacer para cambiar esa situación. Así que esto es una verdadera tragedia. Otro punto que debes recordar es que la administración Biden está casi en su etapa final. Biden dejará la Casa Blanca en enero de 2025, y es difícil imaginar que Kamala Harris, o ciertamente si Trump gana, mantendría a Tony Blinken, Jake Sullivan y Lloyd Austin. Eso no va a suceder, en mi opinión, y vas a tener un nuevo equipo en su lugar. Esto me dice que simplemente no queda mucho tiempo para que la administración Biden cambie de rumbo y trate de resolver el problema. Así que creo que lo que vamos a ver de aquí a enero de 2025 es simplemente más de lo mismo. Y la única cosa que podría cambiar radicalmente la situación sería si el ejército ucraniano colapsara frente a la ofensiva rusa. Entonces, la administración Biden se enfrentaría a una situación radicalmente diferente a la que existe ahora. Pero de lo contrario, creo que Biden y compañía harán será simplemente mantener el statu quo.
¿Y qué pasa con Volodymyr Zelensky? Entonces, él ha estado en todas estas gestiones. También hizo una gira por Europa en la última semana aproximadamente, tratando de obtener permiso para hacer todo tipo de cosas, y literalmente no ha conseguido nada. Ha recibido algunos paquetes militares tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, y la Unión Europea le dio algo de dinero, lo que mantiene la guerra en soporte vital. Pero, como dijiste antes de manera tan elocuente y enfática, no hay una solución militar, ni siquiera para resistir. ¿A dónde va Zelensky con esto si no está consiguiendo las cosas que realmente cree que necesita para cambiar la dinámica? Y él mismo, mejor que cualquiera de nosotros, puede ver que su ejército literalmente se está desintegrando semana tras semana. Es difícil entender qué está pensando. Como tú y yo hemos discutido antes, pensarías que si estuvieras jugando con su mano, intentarías negociar algún tipo de solución diplomática, poner fin a la guerra y obtener el mejor acuerdo posible. Quiero decir, eso es lo lógico dada la situación. Están perdiendo en el campo de batalla y no hay forma de alterar el equilibrio de poder existente. Y de hecho, si algo está claro, es que el equilibrio de poder existente va a empeorar aún más para Ucrania. Pero él no ha tomado esa dirección en absoluto. Simplemente se aferra y sigue haciendo argumentos y presentando propuestas de políticas que, en mi opinión, no tienen ningún sentido. No entiendo qué está diciendo cuando presenta este plan de victoria. Es delirante. Simplemente no va a funcionar. Pero eso parece ser lo que está haciendo. Y en algún momento, quién sabe cuándo será ese punto, o será derrocado desde dentro, o los eventos en el campo de batalla lo obligarán a cambiar de rumbo, o forzarán a Ucrania a cambiar de liderazgo. Pero esta estrategia que él está adoptando no es sostenible a largo plazo. Sí, ese es realmente el punto central, no es sostenible. Antes de cambiar de tema, quiero cubrir algo sobre el Medio Oriente antes de que te dejemos ir. Pero lo último que me pregunto es si tal vez podrías proporcionar alguna razón plausible detrás de lo que Zelensky y el lado ucraniano han estado haciendo con esta ofensiva de Kursk. Cuando esto comenzó, a principios de agosto, supuestamente era para hacer daño a Rusia, para mostrarles que llevarían la guerra a su propio territorio, y obligarlos a redistribuir fuerzas desde el frente oriental. Bueno, eso fue un fracaso espectacular, porque los rusos de hecho desde entonces han acelerado su ritmo de operaciones en el este. Es irónico, pero la cantidad de kilómetros cuadrados que han recuperado ha aumentado más rápidamente que antes de esta operación en Kursk. Mientras tanto, si miras la opción de Kursk en sí misma, sigue reduciéndose, y parece que Rusia está tratando de atacar el cuello de esa región para cortar las rutas de reabastecimiento que Ucrania tenía para esa operación. No hay nada que puedan hacer que no beneficie a Rusia en esta situación. Y sin embargo, en lugar de retirar sus tropas y llevarlas a algunos de estos otros frentes que se están colapsando rápidamente, continúan enviando refuerzos, logística y todo lo demás a esta operación. ¿Qué posible razón crees que podrían tener para hacer eso? Es muy difícil decirlo. Nunca tuve claro por qué invadieron Kursk para empezar. Tienes que recordar que en una guerra como la que está ocurriendo en Ucrania, es mejor estar a la defensiva que a la ofensiva. Si estás a la defensiva, puedes estar en una trinchera o en un agujero de zorro y tienes mucha protección. Pero si estás a la ofensiva, estás al descubierto y eres vulnerable a la artillería y al poder aéreo del adversario. Si yo estuviera jugando la mano de Ucrania, no querría tomar la ofensiva a menos que realmente tuviera que hacerlo, y preferiría quedarme en la defensiva. Pero lo que los ucranianos han hecho al invadir la región de Kursk es tomar la ofensiva, y el resultado final es que han perdido un número masivo de vehículos blindados y artillería, y una gran cantidad de tropas rusas han sido abatidas. Y al mismo tiempo, como decías, Danny,
Han retirado tropas del frente oriental, donde eran muy necesarias. Se han debilitado en el frente oriental y han permitido que los rusos ganen más territorio que nunca. Y no solo ganar más territorio, sino también matar a más ucranianos que nunca, porque ahora están más superados en número en el frente oriental que antes de la ofensiva de Kursk. Así que, en términos del índice de intercambio de bajas, esta ofensiva en la región de Kursk, si acaso, solo empeoró ese índice para Ucrania aún más que antes de que comenzara esa operación. Así que no tiene ningún sentido en absoluto. Uno podría argumentar, y esto es lo que estás planteando, que lo que deberían hacer es simplemente retirarse de Kursk, solidificar su frontera con Rusia en esa región y enviar las tropas restantes al frente oriental, donde posiblemente puedan ayudar a frenar el avance allí. Sí, esto me parece lo más lógico que hacer. Por cierto, si yo hubiera estado a cargo en 2023, no habría lanzado la famosa contraofensiva o la ofensiva que comenzaron a principios de junio de 2023 y que duró hasta el otoño de 2023. Esa, por supuesto, fue un fracaso rotundo en términos de capturar territorio, que es en lo que la mayoría de las personas se fijaron. Pero el punto más importante es que los ucranianos estaban a la ofensiva. Y nuevamente cuando estás a la ofensiva, estás al descubierto y eres vulnerable a los drones rusos, la artillería rusa y el poder aéreo ruso. Vas a morir en grandes cantidades, y eso es exactamente lo que sucedió. Y nuevamente, básicamente tomaron la ofensiva otra vez cuando lanzaron la ofensiva de Kursk, y nuevamente no creo que esto tuviera sentido estratégico. Ahora no he visto nada que explique esta decisión. Simplemente me preguntaba si quizás tú has visto algo que yo no he visto. Quiero cambiar de tema al Medio Oriente si podemos, en el tiempo que nos queda. Creo que antes de salir al aire, tú y yo hablamos brevemente sobre este informe de inteligencia que supuestamente se ha filtrado, mostrando que Israel estaba preparando una gran ofensiva, potencialmente contra Irán. Ha habido cierta especulación porque no ha habido un ataque hasta ahora, ya que Israel no ha lanzado nada desde el ataque del 1 de octubre que vino desde Irán. Tal vez esta filtración de inteligencia en realidad ha evitado que realicen este ataque. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, hubo 2 documentos que se filtraron y eran documentos muy por encima de lo clasificado como alto secreto. Estos eran documentos con palabras clave y un número limitado de personas tenía acceso a ellos. Los documentos te decían mucho sobre qué tipo de armas los israelíes planeaban usar y cómo lucían sus preparativos. Pero, por lo que pude deducir de los documentos, no estaba claro cuál era el conjunto de objetivos en Irán, más allá de atacar radares e instalaciones de inteligencia en Irán. Y creo que sin importar cuál sea el conjunto de objetivos final dentro de Irán, inicialmente vas a ir tras los radares de defensa aérea y las instalaciones de inteligencia, todo con el propósito de abrir un corredor hacia Irán. Así que, sin importar cuál sea el ataque, creo que los objetivos mencionados en estos documentos son simplemente los más obvios, y aplican a cualquier tipo de ofensiva. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, si van a ir tras las instalaciones nucleares de Irán, si van a atacar las instalaciones petroleras de Irán, aquí estamos hablando de las refinerías y los campos petroleros, o si no van a atacar esos 2 conjuntos de objetivos. ¿Qué tipos de instalaciones o qué tipos de centros de población, si es que atacan alguno, van a ser sus objetivos? Y no creo que esos documentos te dijeran nada sobre ese conjunto de objetivos final. Así que el argumento que algunas personas están haciendo hoy, de que los israelíes están retrasando el ataque porque esta información importante ha sido filtrada a los iraníes, quienes ahora pueden prepararse mejor para un ataque israelí, no me parece lógico. Tal vez me esté perdiendo algo aquí, pero no creo que esos documentos hayan revelado mucho sobre lo que los israelíes están planeando hacer contra Irán.
De hecho, recientemente mostramos aquí que el ex primer ministro Naftali Bennett aboga fuertemente por la lista de objetivos que acabas de mencionar, tanto las instalaciones nucleares como las instalaciones energéticas. Él afirma que esta representa una oportunidad única en 50 años, etc. Y no está solo en eso. John Bolton salió hace unos días tratando de impulsar esa misma línea. No compro el argumento de que necesariamente hayan decidido no atacar las instalaciones nucleares y petroleras. Creo que el programa nuclear es un programa militar y de hecho es el programa más peligroso no solo para Israel, sino también para Estados Unidos, y como cuestión de política de no proliferación, es realmente peligroso para el mundo entero. ¿Cómo ves eso? Es decir, analicemos, independientemente de si atacan o no esas instalaciones, ¿cuáles serían las ramificaciones para la región si Israel lo hace? Porque eso sería algo mucho mayor que cualquier cosa que haya ocurrido antes entre Irán e Israel. El primer punto a destacar es que casi todos los que conozco creen que los israelíes, por sí solos, no pueden destruir la capacidad nuclear de Irán, que necesitan a los estadounidenses. Y aun si los estadounidenses estuvieran involucrados, no está claro que estadounidenses e israelíes juntos puedan destruir todas las instalaciones nucleares dentro de Irán. Pero supongamos que ese no es el caso, o que, de alguna manera, estadounidenses e israelíes juntos logran destruir las instalaciones nucleares de Irán. Si eso sucediera, lo que los iraníes harían sería redoblar sus esfuerzos para construir nuevas instalaciones y eventualmente conseguir la bomba. No hay forma de que podamos eliminar las capacidades nucleares de Irán de una vez por todas. Por cierto, esta es la razón por la cual Estados Unidos no lanzó una guerra preventiva contra las instalaciones nucleares soviéticas a principios de la década de 1950. Recuerda que en 1949 los soviéticos detonaron su primera arma nuclear. Pensamos mucho en atacar sus instalaciones nucleares y destruirlas, pero decidimos que no tenía mucho sentido intentarlo porque los soviéticos al final reconstruirían todas esas capacidades que destruimos y conseguirían la bomba de todos modos. El resultado final sería que los soviéticos tendrían armas nucleares y estarían furiosos. La misma lógica básica se aplica aquí. Puedes entrar y tal vez destruir sus instalaciones nucleares. Si estadounidenses e israelíes actúan en equipo, tal vez puedan destruir todas esas instalaciones nucleares existentes, pero eso no va a evitar que Irán eventualmente consiga la bomba. De hecho, les dará un incentivo para conseguirla. Hasta ahora, los iraníes no han tomado la decisión de obtener armas nucleares, al menos según lo que sabemos. Estamos bastante seguros de eso. Pero creo que si atacáramos esas instalaciones nucleares con los israelíes, o incluso si los israelíes lo hicieran solos, es muy probable que decidan que necesitan armas nucleares para disuadir futuros ataques de ese tipo. Y si los iraníes consiguen armas nucleares, los sauditas han dejado claro que ellos también las conseguirán. Y si sauditas e iraníes tienen armas nucleares, puedes estar seguro de que los turcos, los iraquíes y los egipcios pensarán seriamente en obtener armas nucleares propias. Ese proceso de proliferación en todo el Medio Oriente no es la situación que queremos ver, pero creo que es la consecuencia de atacar sus capacidades nucleares. Entonces, nuevamente no creo que esto tenga mucho sentido, pero eso no quiere decir que los israelíes no intenten hacerlo. Eso es como las ramificaciones a mediano y largo plazo que estás describiendo. ¿Qué hay de la reacción inmediata? El ministro de Defensa iraní e incluso el ayatolá han sido bastante claros al afirmar que si Israel ataca e impacta fuertemente y mata a mucha gente, van a levantar muchas de las restricciones que han tenido en abril y el 1 de octubre y van a golpear aún más fuerte en Israel. ¿Hasta qué punto crees que Israel estaría en riesgo si Irán cumple con sus amenazas? Creo que está bastante claro.
Si retrocedes a los ataques de abril, esa fue la primera serie de ataques. Recuerda que el 1 de abril los israelíes atacaron la embajada iraní en Damasco y luego los iraníes respondieron el 14 de abril. Fue una represalia coreografiada porque Estados Unidos e Irán querían asegurarse de que ninguno de los dos fuera arrastrado a una guerra, por lo que fue algo limitado. Luego, los israelíes respondieron el 19 de abril con una pequeña represalia. Pusimos mucha presión sobre ellos para que no respondieran de manera abrumadora. Así que ese conjunto de ataques y contraataques del 1, 14 y 19 de abril fue la primera iteración de este conflicto entre Irán e Israel. Luego, el 31 de julio, los israelíes mataron a Ismail Haniyeh, el líder palestino, en Teherán. Así que los israelíes atacaron Teherán y los iraníes dijeron que iban a tomar represalias. Esa represalia ocurrió el 1 de octubre. Según todos los informes, hubo alrededor de 180 misiles balísticos dirigidos a Israel. Ahora lo que estamos esperando es el contraataque de Israel. Eso es lo que estábamos discutiendo antes. Entonces tienes el 31 de julio, el 1 de octubre, y en algún momento en un futuro no muy lejano habrá un contraataque de Israel. Como señalaste correctamente, Dani, los iraníes han dejado claro que cuando Israel tome represalias o contraataque, los iraníes contraatacarán nuevamente. Y luego la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué harán los israelíes? Lo más probable es que respondan con otro contraataque. Y lo que está sucediendo aquí es que estamos subiendo por la escalera de escalación. ¿A dónde conduce todo esto? ¿Quién sabe? Podría ser que los estadounidenses sean arrastrados a esto, y podría ser que los estadounidenses e israelíes decidan, mientras suben por la escalera de escalación, atacar los sitios nucleares de Irán. No estoy diciendo que sea probable que esto suceda. De hecho, creo que es poco probable, pero es un escenario plausible. Más en general, es muy difícil predecir cómo terminará esta escalada entre ambas partes, que por supuesto ha sido intencionada desde el principio por parte de los israelíes. Es muy importante entender que cuando hablamos de los ataques de abril y de los ataques más recientes, ambos fueron iniciados por Israel, porque Israel está profundamente comprometido con arrastrar a Estados Unidos e Irán a una guerra abierta. Hasta ahora, tanto los iraníes como los estadounidenses han estado profundamente interesados en evitar que eso suceda. Pero dime algo desde el punto de vista israelí. Mencionaste anteriormente que muchas personas en todo el mundo están desconcertadas por las políticas de Estados Unidos y lo que están haciendo. Pero debo incluirme en esa categoría cuando se trata de lo que están haciendo los israelíes. Porque si solo estuviéramos hablando de si deberían o no atacar a Irán, creo que sería una idea terrible. Como acabas de decir literalmente, no hay un objetivo final aparente. No hay un desenlace claro. Simplemente sería un ojo por ojo, donde probablemente cada ronda de ataques sea más intensa que la anterior. Pero no es el único conflicto en juego. Aún están luchando contra Hamas en la Franja de Gaza después de 13 meses. Tienen esta situación indefinida con los hutíes en Yemen. Luego está el aumento de la violencia en Cisjordania y ahora también están entrando en el sur del Líbano. Esto, aparentemente, es mucho más que simplemente limpiar la frontera, como dijo Yoav Gallant. Y cuando miras el mapa de las áreas donde han dado órdenes de evacuación, se extiende mucho más hacia el sur del Líbano. Por supuesto, hay muchas personas en Israel que afirman que quieren ocupar esa tierra, no solo desalojar a Hezbollah, sino realmente quedarse con esa tierra y asentarse ahí. Si eso sucederá o no, quién sabe. Pero militarmente hablando, con todos esos frentes diferentes en los que ya se han comprometido, independientemente de si nos unimos o no, ¿cómo puede Israel salir alguna vez de estos conflictos? Déjame tomar lo que dijiste y ponerlo en un contexto más amplio. Interpreto que estás diciendo correctamente que los israelíes no han prevalecido en Gaza.
no han prevalecido contra los hutíes, no han prevalecido contra Hezbollah. Y en los tres casos no hay evidencia de que vayan a prevalecer en el corto plazo. Entonces, la pregunta es ¿por qué están iniciando una guerra que involucra a Irán? Porque creo que tú y yo estamos de acuerdo en que no hay manera de que puedan ganar una guerra contra Irán de una manera significativa. Los israelíes están hablando de reorganizar el Medio Oriente, de crear un nuevo Medio Oriente amigable para Israel. Esto es delirante. Dado el estado de la guerra en Gaza, el Líbano, con los hutíes y considerando cómo sería una guerra con Irán, no va a haber ningún nuevo Medio Oriente que se vea bien desde el punto de vista de Israel. Simplemente no va a suceder. Esto plantea la pregunta, ¿por qué buscar pelea con Irán? No parece tener sentido. Puedo ofrecer al menos dos argumentos plausibles sobre lo que está ocurriendo aquí. El primero es que Benjamin Netanyahu no puede permitirse la paz. Necesita una guerra constante. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es escalar conflictos en todas partes, simplemente aumentar el número de frentes en los que Israel está luchando. Porque cuanto más peligrosa parezca la situación para el electorado israelí, más probable es que tenga buenos índices de aprobación y se mantenga en el poder. Esa es una posible explicación. La segunda posible explicación, y esta creo que no debemos subestimarla. Creo que a los israelíes les preocupa principalmente la limpieza étnica en Gaza y en última instancia también en Cisjordania. Los israelíes están profundamente comprometidos con expulsar a tantos palestinos como sea posible del Gran Israel, y creo que creen que una conflagración general presenta la mejor oportunidad para hacerlo. Hay que recordar que las dos grandes limpiezas étnicas de palestinos por parte de los israelíes ocurrieron primero en 1948 y luego en 1967, y ambas tuvieron lugar en el contexto de una guerra. La Guerra de Independencia de Israel en el 48 y la Guerra de los 6 días en 1967. Creo que un buen número de israelíes creen que, si tienes una conflagración general, donde Irán está profundamente involucrado en la lucha contra Israel y Estados Unidos está del lado de Israel, eso proporciona una oportunidad para que los israelíes limpien a los palestinos. Lo cual, en mi opinión, es su objetivo más importante por lejos. No creo que estén tan preocupados por Irán. Les preocupa Irán, pero Irán es de importancia secundaria. Es el problema palestino el que quieren resolver. Quieren expulsar a los palestinos de Gaza. Y por cierto, esta es la razón por la cual Netanyahu no acepta ningún tipo de acuerdo o alto el fuego en Gaza. Él quiere terminar el trabajo. Quiere expulsar a los palestinos. Y nuevamente, creo que se podría argumentar que esta es una de las razones por las cuales él y sus lugartenientes dan la bienvenida a una guerra con Irán. Wow, eso es profundamente inquietante, porque no veo ninguna posibilidad de que logren esos objetivos. Creo que los medios que tienen para alcanzar esos fines simplemente no van a funcionar, y solo temo lo que pueda suceder en la región si lo intentan. Bueno, quiero decir, es difícil imaginar cómo las guerras que Israel está librando ahora en el Medio Oriente puedan tener un final feliz. No veo ninguna historia que uno pueda contar sobre cómo terminan todas estas guerras. Y muy importante, debido al poder del lobby israelí en Estados Unidos, estamos unidos a Israel en esto. Estas no son solo las guerras de Israel, también son las guerras de Estados Unidos. Y el resultado final es que estamos atrapados en estos diversos conflictos que no tienen solución y que nos causan todo tipo de problemas, no solo en la región, sino también en todo el mundo, como hablábamos antes. Y cuando vinculas esta discusión que estamos teniendo ahora sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente con lo que está sucediendo en Ucrania, y qué situación tan desastrosa es esa, no solo para los ucranianos, sino también para Occidente. Y esto, por supuesto, incluye a Estados Unidos. ¿Ves que realmente estamos en un problema grave?
Y no tenemos una forma sencilla de solucionar estos problemas a corto plazo, ni siquiera a largo plazo. Parece que estos problemas van a continuar por tanto tiempo como podamos prever, y esto no es bueno para Estados Unidos, ¿verdad? Sí, eso es. Y esa es una de nuestras motivaciones principales para sacar a relucir situaciones como esta y discutir este tipo de cosas. Creo que es para resaltar la irracionalidad de todo esto y, con suerte, mostrar un camino diferente. Esto no es solo un callejón sin salida, sino un callejón sin salida con un gran incendio dentro, al que estamos conduciendo si no cambiamos de rumbo rápidamente. Y no sé si es solo una esperanza desesperada, pero ya sea una administración de Harris o de Trump, ojalá intenten comenzar a calcular el costo y pensar, de acuerdo, es hora de hacer algo diferente. Solo podemos esperar, y la esperanza es lo último que se pierde, supongo. Sí, te entiendo. No hay realmente nada bueno en esto, sí. Sí, eso tal vez también sea una ilusión de mi parte, pero tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan las cosas. En cualquier caso, estamos muy agradecidos de haberte tenido hoy aquí. Muchas gracias por venir y proporcionar estos análisis tan lúcidos y, aunque deprimentes, necesarios.